Gracias, Cristian. Buena tarde a todos los presentes. Gracias por la invitación y la oportunidad de comentar este tema. Voy, durante mi exposición, a defender la tesis de que la propuesta de reforma a la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se plantea establecer como supuesto sancionable para los sujetos de esa ley, es decir, las asociaciones religiosas y los ministros de culto, ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o la expresión de género de las personas. Sostengo que dicha modificación transgrede el derecho a la igualdad en su vertiente de no discriminación de las asociaciones religiosas y los ministros de culto, individualmente considerados. El derecho de la igualdad jurídica en materia religiosa, cuya titularidad corresponde a cualquier persona, incluidas desde luego las asociaciones religiosas, en cuanto se trata de personas morales titulares de derechos fundamentales, siempre que sean acordes con su naturaleza, y a los ministros de culto considerados individualmente, puede presentarse en dos escenarios: el derecho a la igualdad. El primero de ellos es en el contexto de las relaciones que tienen lugar entre las distintas asociaciones religiosas y el Estado, y entre los ministros de culto, en un segundo momento, individualmente considerados, y el Estado. Es generalmente aceptado por el derecho eclesiástico del Estado que las primeras de ellas, es decir, las que tienen lugar entre las distintas asociaciones religiosas y el Estado, se encuentran regidas por el principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Según este principio, no a todas las confesiones religiosas les es debida la igualdad en el trato si sus condiciones de arraigo social y las dimensiones de su feligresía son distintas entre sí. Se trata de una igualdad proporcional. Por su parte, que son las que me interesan, las relaciones entre los ministros de culto, individualmente considerados, y el Estado, se dan en un plano de igualdad formal ante la ley, según el cual todas las personas, ministros de culto o no, gozan en la misma medida de la titularidad y el ejercicio del derecho de la libertad religiosa. Ahora, si reconocemos como parte integrante de la libertad religiosa la libertad para difundir y promover la propia creencia, resulta que buscar imponer desde la legislación estatal, como es la propuesta de reforma que nos ocupa, restricciones a las expresiones basadas en la fe, formuladas por los ministros de culto y las asociaciones religiosas, por el solo hecho de serlo, se traduce en una discriminación estatal por razón de religión. Una norma como esta, como la que es propuesta por la iniciativa que estamos comentando, que establece como supuesto de sanción el ejercicio de un derecho por personas reconocidas jurídicamente como ministros de culto, se basa entonces en una de las así denominadas categorías sospechosas, es decir, en aquellas circunstancias personales con base en las cuales la discriminación resulta especialmente odiosa para la dignidad humana, como es la práctica de una religión, para fundar una distinción en el ejercicio de los derechos y, por lo tanto, se presenta al menos prima facie como una norma inconstitucional. En pocas palabras, limita el ejercicio del derecho de libertad de expresión por el hecho de ser ministro de culto. Con esto se agrega una limitación más a las ya de por sí existentes en la Constitución mexicana a la situación jurídica de los ministros de culto, tales como la prohibición de desempeñar cargos públicos, la prohibición para ser sujetos pasivos del voto, o la limitación para heredar dirigida por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente, reforzando así el laicismo que caracteriza a nuestro régimen político, contraviniendo el principio de progresividad y no regresividad en la tutela de los derechos fundamentales. La reforma comentada, al limitar la libertad de expresión en materia religiosa por razones exclusivamente de ese tipo, es decir, religiosas, como es ser ministro de culto o asociación religiosa, se traduce en una violación al derecho a la igualdad en favor de la protección de dos categorías no jurídicas de contornos bastante difusos, como son la identidad sexual y la expresión de género. ¿Qué debemos entender
por ellas jurídicamente, por identidad sexual y expresión de género. ¿Acaso lo que establecen los manuales orientativos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dependen a su vez de la propia Secretaría de Gobernación, o lo que en forma más bien desarticulada ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, o lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su reciente opinión consultiva 2417 sobre orientación sexual, donde consigna específicamente a la expresión de género como la manifestación externa del género de una persona a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos o a través de manierismos, la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales. Y por identidad sexual ocurre lo mismo. Pero bueno, si se tratara en este último caso de sujetarse a lo sustentado por la Corte Interamericana, ¿no acaso resolvió recientemente la Corte Mexicana que las opiniones consultivas emitidas por este órgano jurisdiccional internacional no tenían sino un valor solamente orientativo y no vinculante? Bueno, pues creo que estamos en presencia de dos términos no jurídicos, insisto, identidad sexual, identidad de género y expresión de género, sino solamente ideológicas que son o se han establecido como totalmente ajenas, de forma totalmente ajena al control democrático, y en definitiva inadecuadas para formar parte de una norma punitiva como es la que se pretende establecer por medio de la reforma que estamos comentando y que liga el hecho de ejercer discriminación a las personas de estos colectivos. En fin, el planteamiento de lo que he dicho deja fuera de la cuestión de si existen realmente actos de discriminación o pueden existir actos de discriminación cuando los sujetos de la norma sean particulares, es decir, como en el caso de las asociaciones religiosas, que no son entidades públicas. Entonces estaríamos incorporando una dimensión horizontal en la efectividad de los derechos fundamentales. Máxime si se trata de expresiones difundidas en el contexto de la impartición de la doctrina de la fe. Pero bueno, lo que he dicho hasta ahora creo que deja en forma evidente la inconstitucionalidad de la reforma propuesta, su inconvencionalidad además, y la intención anticlerical que la motiva. En síntesis de todo lo anterior, el derecho a la igualdad de los ministros de culto está en riesgo por el solo hecho de ser ministros de culto, es decir, por una categoría sospechosa como es la que está basada en la religión o en la práctica de una religión. Bien, bueno, pues gracias.